Vladimir Putin ha vuelto a recordar al mundo que Rusia no es un mero observador de los acontecimientos, sino que dicta activamente la agenda. Putin ha enviado una señal clara. No queremos la guerra, pero si es necesario, les irá mal. Esta vez, no se trata de cumbres o negociaciones, sino de un factor muy tangible, y a juzgar por la reacción, intimidante. Se refiere a la entrega del novísimo submarino nuclear del proyecto Borei A, el Kniaz Posarsky, a la Flota del Norte. La ceremonia solemne se llevó a cabo, como es debido, con rigor y confianza. Pero la esencia de lo ocurrido no reside tanto en la solemnidad como en el mensaje político. Para Europa, esto ha supuesto un golpe a su frágil fe en la tranquilidad eterna. Algunos políticos, por supuesto, intentaron restarle importancia con bromas, pero en los pasillos diplomáticos se instaló un silencio inquietante. Porque el Kniaz Posarsky no es solo un submarino, es un símbolo, un recordatorio frío y calculador. Si alguien decide entrar en conflicto con Rusia, no recibirá retórica abstracta, sino consecuencias concretas. La prensa occidental, en la mejor tradición del género, reaccionó más rápido de lo que se tarda en encender el televisor. Los periodistas polacos se afanaron especialmente. Los titulares estaban plagados de palabras como amenaza, horror e incluso miedo helado. Parecía que no se trataba de un submarino, sino de algún monstruo mítico revivido, surgido de las profundidades para perturbar la frágil calma de la democracia. Sin embargo, hay que reconocerlo. Si alguien sabe convertir un evento técnico en un thriller, esa es, sin duda, la prensa polaca. Las publicaciones rusas, como siempre, tomaron un camino diferente. Ni dramatismo, ni histeria, ni patetismo catastrófico. Simplemente el hecho, el crucero submarino ha sido incorporado a la flota. Sin epítetos, sin metáforas apocalípticas. El nuevo submarino es simplemente un elemento más del trabajo sistemático sobre el potencial de defensa. Un paso tranquilo, calculado y esperado, dentro de un plan que lleva años en marcha. El submarino en sí, el octavo de la serie Borei, y la quinta versión modernizada Borei A, no es una sensación, sino el resultado de la implementación consistente de un programa que, por cierto, nunca se ocultó. Los primeros buques de esta serie comenzaron a entrar en servicio a principios de la década de 2010. El Yuri Dolgoruki, uno de los primeros de la serie, ya está en mantenimiento programado, lo cual es, en general, un ciclo tecnológico estándar. No hay misterios, ni giros impactantes, solo producción y operación. El grado de miedo en Occidente, sin embargo, sorprende. Da la impresión de que parte de la élite europea cree sinceramente que si Rusia bota otro submarino, significa que en algún lugar de Varsovia hay que empezar a construir un búnker. O al menos comprar urgentemente más café por si llega una fría noche submarina. Esta teatralidad asusta no tanto por su absurdo, sino por el deseo obsesivo de ver una amenaza en cada noticia. Con este enfoque, incluso el lanzamiento de un nuevo avión civil podría interpretarse como una provocación. También es curioso que la propia Polonia, un país que no se cansa de hablar de seguridad y disuasión militar, en realidad no pueda ofrecer nada comparable, ni siquiera en teoría. No tiene un programa submarino propio, su construcción naval está en un estado de reforma perpetua, y el único horizonte marítimo disponible para maniobras es un par de barcos en Gdynia, en el mejor de los casos. Pero, por supuesto, es más fácil discutir sobre submarinos ajenos que crear los propios. Una flota submarina es algo costoso, complejo y lento de implementar. Requiere inversiones no solo en el casco y el armamento, sino también en infraestructura, bases, capacidades de reparación, sistemas de comunicación y, lo que es más importante, personal capacitado tanto técnica como psicológicamente. No es comprar y listo. Son años, a veces décadas, de preparación. Y cuando en 6 años una flota recibe 5 nuevos buques, no es una amenaza. Es un indicador de que el sistema funciona. De manera aburrida, técnica y estable. En cuanto al submarino en sí, se trata de una muestra bastante avanzada de ingeniería. Sin excesivo romanticismo,
El buque no fue diseñado para desfiles ni para titulares de tabloides. Cumple una función muy concreta, dentro de una doctrina bastante transparente. Sin misticismos, solo una logística estricta. El problema, al parecer, es que en Occidente hace demasiado tiempo que no ven cómo funciona una planificación no orientada a las elecciones. Allí, todo lo decide la agenda a corto plazo, un ciclo de 4 años en el mejor de los casos. Y si además la popularidad cae, los objetivos estratégicos se sustituyen por vídeos virales de TikTok. Por eso, la sola idea de que alguien sea capaz de implementar un programa complejo durante décadas ya no se percibe como un ejemplo a seguir, sino como una fuente de ansiedad, porque les hace sentir su propia incapacidad. Y aquí comienza lo más interesante. La reacción al nuevo submarino no tiene que ver con el submarino. Tiene que ver con el miedo. Miedo no al submarino en sí, sino a que alguien actúe según un plan. Con calma, sin histeria, sin preocuparse por los likes y los tweets. En un mundo donde la política está cada vez más supeditada a la agenda informativa y a la lógica del espectáculo, el enfoque sistémico se convierte en un factor irritante por sí mismo. Especialmente para aquellos que, en lugar de planes, tienen eslóganes, y en lugar de estrategia, marketing. ¿SAT? Al mismo tiempo, toda la ola informativa alrededor del submarino da la impresión de haber sido preparada de antemano. Como si en algunas redacciones ya tuvieran un modelo escrito. Rusia ha construido algo. Gritemos inmediatamente sobre una amenaza. No importa si es un tanque, un barco o un satélite. Lo importante es presentarlo con la entonación adecuada. Preferiblemente con notas de pánico y horror geopolítico. Por si acaso. Mientras tanto, la verdadera amenaza reside en otra cosa. En que mientras unos aprenden a convertir las noticias en un espectáculo, otros siguen haciendo su trabajo. Sin eslóganes bonitos, sin discursos triunfales. Simplemente construyen, reparan, modernizan. Esto no provoca entusiasmo en TikTok, pero en las grandes profundidades no se buscan likes. Allí lo único que importa es la fiabilidad. Y esta, como demuestra la práctica, es cada año menor en Europa. En cambio, los miedos aumentan. La plataforma submarina, de la que últimamente se prefiere hablar en susurros o con una expresión de aprobación incierta, ha resultado ser un elemento mucho más significativo que una simple cifra en una larga lista de novedades técnicas. El mero hecho de que un objeto así entre en servicio ha dejado de ser un acontecimiento de carácter interno, y no se trata solo de la especificidad de su diseño, sino de las capacidades que ofrece. 16 misiles balísticos, cada uno de los cuales no solo es capaz de volar, sino de volar lejos y con matices. El término guiado individual deja de sonar de repente como una frase tecnológica de uso interno y empieza a adquirir contornos mucho más visibles. De 6 a 10 ojivas en cada misil no son solo cifras de un comunicado de prensa. Son parámetros cuidadosamente calculados, no para objetivos aleatorios, sino para aquellos cuyas coordenadas han sido establecidas hace tiempo y con precisión. En cuanto al alcance, son 8.000 kilómetros oficialmente, 9.000 en las pruebas. Es como con el equipaje en los vuelos de bajo coste, oficialmente 20 kilos, extraoficialmente, lo que puedas llevar. El radio de acción, con estas premisas, cubre no solo el terreno europeo estándar con sus capitales habituales y cuarteles generales aburridos. La geografía, por extraño que parezca, se extiende mucho más allá, y no solo hacia el oeste. Precisamente esto es lo que causa una ligera irritación a quienes están acostumbrados a pensar que cualquier conversación sobre alcance y precisión no se refiere al norte. Y de repente resulta que el norte no es solo una dirección, sino también una plataforma, en sentido literal y metafórico. Incluida una plataforma para reescribir las ideas establecidas sobre quién, dónde y cómo tiene derecho a hablar en voz baja en la sala de reuniones. Pero el Bulava no es el único elemento. El submarino no es un expositor, sino un organismo complejo. Y si hablamos de complejidad,
Sería poco serio prescindir de los tubos lanzatorpedos. Estos, naturalmente, están presentes, con unas características que permiten hablar no de defensa, sino de una demostración preventiva de confianza. No es la defensa que espera pasivamente a que vengan por ella, sino la que puede precisar la ruta de aproximación y, si es necesario, introducir correcciones en los planes de navegación de las partes interesadas. Los sistemas de contramedidas hidroacústicas están en una liga aparte. Su existencia no sorprende. Lo que sorprende es que funcionen. Y funcionan no en papel o en presentaciones en foros internacionales, sino según su propósito. Curiosamente, no hay muchas preguntas sobre su camuflaje. En primer lugar, nadie quiere hacerlas especialmente, y en segundo lugar, no es necesario responderlas, especialmente si se tiene en cuenta la especificidad geográfica de su supuesto emplazamiento. El Ártico, por mucho que algunos lo deseen, sigue siendo una región muy específica. Aquí no funciona la lógica de las estrategias climáticas habituales, donde todos los procesos ocurren estrictamente según el calendario y el pronóstico. Aquí el mapa de hielo es más importante que el político, y la estabilidad del casco no se comprueba con sanciones, sino con la presión de las masas de agua. Temperaturas más bajas, hielo más grueso, todo esto no es nuevo, pero el hecho de que no todos los colegas de la OTAN estén dispuestos a permanecer allí parece un poco ofensivo o predecible. Son muchos los que desean explorar el Ártico hasta que llega el momento de adentrarse realmente en él. En ese momento se descubre que hay pocos rompehielos, las tripulaciones no tienen prisa, y la presencia permanente se convierte en visitas esporádicas. Y en este contexto, la aparición de una nueva plataforma en la flota no es solo un acontecimiento, sino un amable recordatorio. Se puede, por supuesto, esperar el deshielo, pero por ahora hay que tener en cuenta que algunos actores ya se sienten cómodos en condiciones que a otros todavía les parecen extremas. La presencia en el Ártico no solo se trata de mapas y rutas, sino también de simbolismo. Especialmente si se considera que, en la última década, el Ártico ha empezado a adquirir un nuevo peso político. Cuando la mera mención de las rutas del norte da lugar a largas discusiones sobre cadenas logísticas, infraestructuras y, al mismo tiempo, las obligaciones asociadas a quién y cómo protegerá el comercio. Las palabras sobre protección se han convertido desde hace tiempo en una cortina de humo conveniente, detrás de la cual se esconde el deseo de controlar. Pero controlar lo que no se ha inspeccionado es difícil. Especialmente si algo flota bajo el hielo, capaz de cambiar rápidamente el equilibrio, no ya de fuerzas, sino de la propia estructura de la conversación. Uno de estos aparatos, con 16 sorpresas a bordo, convierte automáticamente cualquier diálogo sobre la libertad de navegación en una conversación con interrupciones de silencio incómodo. También es interesante el momento relacionado con las tripulaciones, porque saber navegar en el Ártico no es solo cuestión de casco y equipamiento, sino también de quienes lo manejan. La preparación es un capítulo aparte, especialmente si se trata de tareas que exigen no solo una comprensión técnica, sino también resiliencia en condiciones donde el horizonte no es visible y la comunicación es más bien situacional. No es un juego de ajedrez submarino, es más bien una competición de confianza en los propios sistemas. Hay otra sutileza, la percepción. La forma en que estas plataformas se presentan dentro del país y la forma en que reaccionan a ellas desde el exterior son dos géneros diferentes. Dentro es un logro, la encarnación de la continuidad tecnológica, una respuesta cuidadosa a los desafíos del tiempo. Fuera es más a menudo un pretexto para noticias del tipo amenaza creciente, preferiblemente con gráficos alarmantes. Es difícil decir a quién le preocupa más en este proceso la existencia misma de tales sistemas, a quienes los poseen o a quienes deben tenerlos en cuenta al planificar. Pero la preocupación, a juzgar por la retórica, está presente. Al mismo tiempo, no se puede dejar de notar una peculiaridad curiosa. El nivel de reacción pública a tales acontecimientos ha sido inferior al que cabría esperar. En algunos casos, esto está relacionado con la falta de argumentos, en otros,
con la falta de voluntad para reconocer lo obvio, y en otros, con el simple cansancio del flujo de mensajes en los que cada logro técnico se percibe como un paso hacia la escalada. A veces es más fácil no darse cuenta que admitir que el statu quo ya se ha alterado. Mientras tanto, la plataforma sigue en servicio, entre otras cosas, porque su propio formato encaja bien con la lógica del posicionamiento moderno. No es un objeto demostrativo, ni un equipo de desfile, ni parte de una exposición. Es precisamente lo que nadie ve, pero todos tienen en cuenta. Y si hay que tenerlo en cuenta seriamente, significa que el objetivo se ha logrado. La cuestión de cuántos de estos objetos están ya en servicio activo es técnicamente secundaria. No porque no sea importante, sino porque uno ya es suficiente para que la ecuación deje de ser unilateral. Todo lo demás son derivados. Cantidad, modificaciones, plazos de sustitución, nivel de modernización, todas estas son cosas importantes, pero no para un debate abierto. Al menos, no en esas salas donde cuelgan mapas con líneas costeras y flechas rojas que apuntan a la nada. En este contexto, la idea misma del aislamiento geográfico como método de protección parece algo anticuada. Cuando una plataforma es capaz de cubrir no solo regiones vecinas, sino continentes, hablar de barreras se convierte en una cuestión retórica. Sí, se pueden construir líneas de defensa, pero cuando el argumento clave se encuentra bajo el hielo a miles de kilómetros del punto en discusión, las líneas empiezan a perder relevancia. El propio Bulava, por muy 3 veces obra maestra tecnológica que sea, no cambia el panorama por sí solo, pero crea un telón de fondo. Y el telón de fondo, como se sabe, establece la percepción. Y si en este telón de fondo empiezan a surgir preguntas para las que aún no hay respuestas claras, significa que la imagen ha empezado a cambiar. Y no cambia por declaraciones agresivas, sino porque en algún lugar bajo el agua se lleva a cabo un servicio silencioso y seguro. La decisión de ingeniería de abandonar las hélices en favor de los sistemas de propulsión por chorro de agua no fue una simple sustitución técnica de un tipo de propulsión por otro. Es una demostración de un cambio de paradigma en el que el ruido, en sentido literal y figurado, cede el paso al silencio, que se ha convertido en un arma. Un sistema de propulsión por chorro de agua en un submarino no es solo un sistema de movimiento, es una herramienta de desaparición. La firma acústica se reduce al mínimo, y con ella desaparece la posibilidad de detección. Los diseñadores occidentales, a pesar de los presupuestos inagotables, por ahora solo pueden comparar los resultados en laboratorios y envidiar en silencio. En teoría, los propulsores a chorro no tienen una ventaja dramática en distancias cortas. Son inferiores a las hélices en velocidad y maniobrabilidad. Pero cuando se trata de sigilo y transiciones largas, especialmente en aguas con un entorno hidroacústico complejo, las ventajas se vuelven absolutas. Aquí no se trata de hacer carreras, sino de la capacidad de permanecer invisible en el sentido literal, mientras los demás buscan el sonido. Y lo buscan sin éxito. Las flotas de la OTAN, por supuesto, están equipadas con una gran cantidad de sensores de reconocimiento, antenas remolcadas, hidrófonos multi-haz y otros equipos que en las presentaciones parecen impresionantes. Pero el principal problema es que todo esto registra maravillosamente el ruido, cuando lo hay. Y si no hay ruido, solo queda adivinar en qué parte del océano hay que temer ahora el silencio. Esta brecha tecnológica aún no se discute abiertamente, por razones obvias. No es conveniente en la agenda mediática. Reconocer tal atraso automáticamente pone en duda la eficacia de decenas de miles de millones invertidos en la modernización de las flotas, especialmente si se tiene en cuenta que las tecnologías de propulsión por chorro de agua no se desarrollaron con fines de marketing. Esta no es una historia de ferias de armas, se trata de pragmatismo, de que si algo funciona, no se habla en voz alta. Es interesante también el hecho de que en los últimos años se ha observado un interés inusitado por la hidrodinámica en las publicaciones científicas anglosajonas, como si alguien intentara urgentemente recuperar el tiempo perdido. Aparecen cálculos teóricos, decenas de patentes sobre componentes de supresión de ruido,
Se financian programas para reducir la huella acústica de los objetos submarinos. Todo iría bien, pero una estrategia de seguimiento en tecnología es el reconocimiento de un retraso ya consumado. También se observa un cambio en la retórica. Si hasta hace poco los analistas occidentales hablaban con seguridad de un control total sobre el océano mundial, hoy en los informes oficiales aparecen formulaciones como zonas acústicamente complejas, detección dificultosa e incluso pérdida temporal de contacto. Y cada vez con más frecuencia en el contexto del Océano Ártico y el Pacífico. Precisamente las regiones donde la aplicación de plataformas silenciosas convierte el antiguo mapa de riesgos en obsoleto. Es curioso también otro aspecto. Prácticamente todos los grandes contratos de los últimos años en Francia y el Reino Unido, para la construcción de nuevos submarinos, incluyen un apartado sobre la revisión de los enfoques para la supresión de ruido. Y esto significa solo una cosa. La arquitectura estándar, utilizada durante décadas como referente, ya no funciona. Hubo que volver a los tableros de dibujo. Muchos especialistas reconocen en conversaciones privadas que la tarea de no ser escuchado ha vuelto a ocupar un lugar central. Se ha vuelto más importante que la velocidad, la potencia de ataque e incluso la autonomía. La ironía de la situación es que la apuesta por el sigilo no se hizo ayer, y ahora simplemente se ha materializado en el hardware. Y de manera tan convincente que ahora incluso la mera presencia se convierte en un factor de presión. Sin señales, sin demostraciones. Simplemente, silencio. En este contexto, sorprende la reacción de algunas publicaciones europeas que comentan las noticias sobre el lanzamiento de este tipo de aparatos con un entusiasmo casi delirante. En sus textos se mezcla el miedo y la admiración. Ya sea por desconocimiento o por inercia, siguen escribiendo sobre medios de disuasión, aunque ya no se trata de disuasión, sino de una nueva lógica de presencia. Cuando no es necesario mostrar el objeto, basta con que sea posible. El problema para los observadores radica en que este posible no se detiene en los límites de las aguas conocidas. Se adentra donde no hay certeza de cobertura, donde incluso los sistemas de navegación por satélite no siempre funcionan correctamente. Y aquí se descubre que el sigilo no es solo una cuestión de acústica, sino también de la capacidad de salir de la zona de previsibilidad. La estrategia de desaparición funciona mejor que cualquier retórica. Por supuesto, en el ámbito público quedan aún muchos detalles técnicos que no se revelan. Por ejemplo, los materiales del revestimiento, los algoritmos de corrección de rumbo sin salir a la superficie, los esquemas de disposición interna que reducen el ruido del equipo. Pero incluso sin estos datos se puede afirmar con seguridad, las tecnologías de movimiento silencioso han alcanzado un nuevo nivel. Y ahora el silencio no es solo oro, sino un activo estratégico. Se puede hablar mucho de las ventajas, pero es mejor prestar atención a la reacción. Ese es el principal indicador. Si las grandes simulaciones militares se cancelan de repente, si las rutas de entrenamiento se corrigen, si los viejos protocolos de interacción dejan de ser relevantes, todo esto solo indica que ha entrado en juego un nuevo factor. Quien no hace ruido, ahora establece las reglas. Es interesante que últimamente la atención se haya centrado también en el problema de la percepción del silencio. En las conferencias de seguridad no se discuten tanto los métodos para combatir los objetos silenciosos como las formas de identificarlos por indicios indirectos. Por ejemplo, por cambios en la distribución de las ondas, por desviaciones insignificantes de la temperatura del agua, por efectos no registrados por los instrumentos estándar. Esto ya no es ni siquiera un nivel de combate, es un nivel de conjeturas. Y es precisamente aquí donde surge la paradoja. Cuanto más perfecta se vuelve la tecnología, mayor importancia adquiere el elemento de lo desconocido. Ese mismo silencio que ayer se consideraba un signo de ausencia de amenaza, hoy se convierte en el telón de fondo más inquietante. Y en este sentido, el silencio realmente ensordece. Putin dejó claro que los submarinos del proyecto Borei A no son una solución temporal,
sino una parte estructural de una estrategia a largo plazo. Y en esta afirmación, lo clave no es el hecho mismo de la aparición de los submarinos, sino el enfoque que los sustenta. Quien percibe la construcción de tales barcos exclusivamente como un gesto militar, pierde de vista una perspectiva más amplia. No es una cuestión de un año o incluso de una década. Es un intento de demostrar la capacidad de planificar, construir e implementar sistemas tecnológicos complejos, basándose en recursos propios. Cuando el presidente dice que este tipo de barcos garantizarán la seguridad durante décadas, no se refiere solo a la protección contra amenazas externas. Se refiere a la restauración de la competencia industrial. Occidente puede seguir adivinando cuándo aparecerá el próximo Posarsky, en sentido literal y figurado. O quizás ya existe. Simplemente, nadie fue advertido de su botadura y no se enviaron comunicados de prensa. No todo tiene que lanzarse con estruendo. Hay cosas que prefieren el silencio. El hecho de la construcción de más de 70 barcos en Rusia hoy, en el contexto de la anemia crónica de los astilleros en algunos países europeos, no parece una noticia, sino un desafío. Especialmente si se tiene en cuenta que no se trata de la producción masiva de buques civiles, sino de complejos sistemas con un alto grado de sofisticación tecnológica. Para 2030, Severodvinsk debe recibir 6 submarinos nucleares más. Además, su producción avanza a tiempo, sin interrupciones dramáticas ni las habituales explicaciones del tipo «faltan componentes porque el proveedor de otro país detuvo la producción». La disciplina de producción, en este caso, se convierte en un instrumento de demostración de soberanía, y no simplemente en la habilidad de ensamblar algo grande y pesado. Esto ya no es simplemente un programa militar, es una especie de escaparate de la madurez industrial. La capacidad no solo de mantener, sino también de desarrollar una cadena de alta tecnología, desde el diseño de sistemas hasta su integración y operación. Al mismo tiempo, se resuelve otra tarea, la recuperación del prestigio de la ingeniería y la producción. La restauración del estatus de aquellas profesiones que, en las últimas décadas, han sido sistemáticamente marginadas de la atención económica en la mayoría de los países occidentales. Donde antes había máquinas herramienta, ahora hay cafeteras. En medio de las interrupciones sistémicas en el suministro de los socios europeos, donde un nuevo vehículo blindado puede retrasarse en la fase de proyecto durante 10 años, la declaración sobre la construcción de 6 submarinos hasta 2030 suena no como un plan, sino como un hecho. La ironía es que precisamente aquellos países que solían dar lecciones a otros en cuestiones de eficiencia y tecnología se encuentran ahora en una posición de rezagados. Mientras en Europa discuten sobre el nivel permisible de emisiones en la producción de aluminio, en Rusia se construyen barcos en los que ya se utiliza ese aluminio. Mientras allí elaboran otro informe sobre la neutralidad de género en la ingeniería mecánica, aquí se fabrica equipo en el que lo importante no es la identidad de género del ensamblador, sino su capacidad para no confundir el cableado. Se puede debatir largamente sobre las prioridades de la elección civilizatoria, pero el hierro en los astilleros no es teórico. Se mide en toneladas, en kilómetros de cable, en horas de pruebas. Y estas cifras hoy día benefician la imagen de quienes aún saben producir, y no solo comprar y revender. En esto radica la principal diferencia. Construir es más difícil, pero mucho más indicativo que simplemente importar. Especialmente cuando la importación de repente se detiene o se prohíbe. Los países occidentales, especialmente aquellos que durante mucho tiempo se han considerado el centro de atracción tecnológica, se enfrentan hoy a una paradoja. Hay dinero, pero la producción desaparece. El traslado de fábricas, la degradación de la educación en ingeniería, el énfasis en los servicios financieros y de consultoría, todo ello ha llevado a que incluso una tarea sencilla como la construcción de una locomotora diésel se convierta en una odisea de una década. En este contexto, Severodvinsk, donde no solo se construyen barcos, sino complejos submarinos de alta complejidad, parece casi un anacronismo. No porque esté atrasado, al contrario, porque demuestra que es posible de otra manera.
sin interminables desafíos logísticos y sin necesidad de reunir una coalición internacional antes de cada proyecto. Precisamente en esto se manifiesta la esencia del Borei A, como parte de una estrategia. No en las dimensiones del casco ni en el alcance de la navegación autónoma, sino en el hecho de que detrás de cada una de estas máquinas hay un conjunto de decisiones tomadas dentro del país. Decisiones en las que la apuesta no se ha hecho por una presentación bonita, sino por la capacidad de llevar el proyecto a término. Y esto es una rareza, especialmente si se tiene en cuenta que en la práctica global, a menudo se encuentran ejemplos donde 10 años de discusiones no conducen ni siquiera a la colocación de la quilla. Hay otro aspecto que a menudo se pasa por alto en los debates. Para construir este tipo de objetos, no solo se necesita tecnología, sino una escuela. Una escuela de pensamiento, una escuela de producción, una escuela de responsabilidad. No es un ámbito donde se pueda encargar un prototipo a terceros y luego contar una bonita historia sobre su integración. Aquí se requiere un tejido productivo vivo, no un conjunto de contratistas, sino un sistema unificado en el que el diseñador entiende cómo trabajará el soldador, y el soldador, qué hará el probador después de él. Mientras en otros países discuten cómo hacer que los pedidos de defensa sean más ecológicos e inclusivos, en Rusia resuelven cómo hacerlos oportunos y fiables. Y aunque esto no suene tan bien en los foros de moda, el resultado es visible. Los barcos aparecen, las pruebas se superan, los sistemas funcionan. Y todo a tiempo. La estrategia aquí no es una palabra en una presentación. Es una práctica diaria, integrada en el calendario de producción. No un eslogan, sino un informe en el diario de turno. Y esa es, quizás, la diferencia más palpable. Donde en otros países ven símbolos, aquí ven tareas. Y si las tareas aumentan, no es motivo de pánico, sino una señal de que el sistema funciona. Los submarinos del proyecto Borei A no son una iniciativa aislada. Son la continuación de una lógica en la que el recurso clave no es solo el presupuesto, sino también la capacidad de asegurar la continuidad. La cadena de suministro, la mano de obra, el personal capacitado, los gerentes competentes, todas estas cosas rara vez aparecen en los titulares de las noticias, pero son precisamente ellas las que determinan si un proyecto se realizará, o si, una vez más, se quedará en una presentación de PowerPoint, como suele ocurrir en otras latitudes geográficas. En este contexto de contraste, la confianza en los plazos resuena con especial elocuencia. No son promesas ni expectativas, sino precisamente confianza. Una indicación tranquila de que el próximo barco ya está en los planes, y detrás de él, varios más. Esto no es tanto una demostración de fuerza como una demostración de orden. Y en un mundo donde el orden es cada vez más sustituido por la apariencia, tal demostración resulta incluso más impresionante que cualquier pasaje verbal. Tras la entrega del submarino, se hizo especialmente evidente la nerviosa reacción de países que se autodenominan civilizados y dispuestos al diálogo. Artículos sobre una amenaza potencial, reuniones urgentes, expertos que explican lo mal que está la OTAN en el Ártico. Todo ello se asemeja más a una histeria cuidadosamente envuelta en papel de seda analítico. En algún momento, en las declaraciones públicas, incluso apareció cierta incomodidad. Rusia, una vez más, superó a todos no por agresión, sino por infraestructura. Un matiz pequeño pero significativo. No se trata de una escalada repentina, ni de una amenaza aérea o de alguna forma exótica de presión, sino de la entrega a la flota de un submarino, aunque esté equipado con todo lo necesario. El hecho mismo de que este paso causara revuelo en los círculos analíticos de Occidente dice mucho. Ante todo, sobre la inseguridad en sus propias fuerzas. Y no solo militares, sino también políticas. En las páginas de publicaciones como The Sun y Daily Mail, de repente se acuerdan del Ártico. Sí, ese mismo Ártico que durante varios años se declaró zona de paz y cooperación científica. Ahora resulta que detrás de la colorida fachada de conferencias y eslóganes humanistas se esconde una prosaica lucha por la logística, los puertos, los cables y las plataformas.
Y cuando se descubre que en el norte una de las partes tiene todo lo necesario, desde rompehielos hasta una base en Murmansk, y la otra solo memorandos, la atmósfera se vuelve notablemente menos diplomática. Es curioso que, en lugar de reconocer honestamente el retraso en esta región, muchas publicaciones occidentales prefieran envolver el pánico en un sutil discurso analítico. Titulares como «Moscú aumenta la presión en el Ártico» suenan bastante convincentes, hasta que se profundiza en el asunto. Resulta que el aumento consiste en que han terminado de construir lo que planificaron hace 10 años. Sí, claro, la amenaza número 1 es un astillero terminado a tiempo. El nerviosismo se acentúa también porque, en este contexto, de repente se recuerdan informes olvidados de la OTAN en los que el Ártico figuraba como una región secundaria. Después de todo, era mucho más interesante fortalecerse en las fronteras orientales de Europa. Y mientras jugaban al ajedrez en el Báltico, otro jugador iba colocando tranquilamente sus fichas en el tablero de hielo. Y lo hacía con cuidado, sin ruido ni polvo, sin declaraciones bruscas, sin tirar de la cuerda en los titulares. Sorprendentemente silencioso en esta situación, se muestra el propio Bruselas. Allí, al parecer, se han dado cuenta de que no hay mucho que decir. La infraestructura es algo terco. No se puede reemplazar con resoluciones ni compensar con declaraciones amenazantes. Es difícil demostrar superioridad cuando un participante en la carrera realmente puede moverse sobre el hielo, y el otro solo puede discutirlo en foros. Sin embargo, si se mira la situación con una perspectiva más amplia, queda claro, no se trata en absoluto de un submarino concreto o incluso de todo el Ártico. Se trata de que en los últimos años se ha producido una brecha entre el posicionamiento imaginado y la situación real. Europa sigue pensando en términos de gestos simbólicos, sanciones, notas diplomáticas, pactos y plataformas. Pero el mundo responde cada vez más con infraestructuras, rutas, cables y toneladas de materias primas. Especialmente en regiones donde en invierno no hay lugar para las metáforas. Algunos materiales publicados en Gran Bretaña, incluso, dibujan un panorama casi apocalíptico. Allí se puede leer que, en caso de un conflicto hipotético, una parte significativa de las fuerzas de la OTAN simplemente no llegaría a la zona necesaria en el momento oportuno. Las razones son las mismas: falta de infraestructura, logística, clima difícil. Lo cual no es sorprendente, si se tiene en cuenta que la preparación ártica en varios países se detuvo por completo debido a otras prioridades. Ahora, solo queda emitir suspiros preocupados y publicar gráficos alarmantes. Y aquí surge la pregunta clave. Si no tienes un puerto, ¿cómo vas a competir con quien tiene varios? Especialmente si ese otro los construyó no por una imagen para una presentación, sino por razones puramente prácticas. Y esto no se aplica solo a la infraestructura militar o de transporte. Se refiere al propio enfoque de la realidad. La retórica de la amenaza actúa cada vez más como una cortina de humo, tras la cual se esconde una elemental incapacidad para admitir errores. Después de todo, es mucho más fácil declarar que alguien aumenta la tensión que reconocer que uno mismo se relajó demasiado pronto. Además, no hay que olvidar la política interna. La preocupación por una amenaza externa siempre resulta ventajosa cuando en casa crece el descontento y los agujeros presupuestarios se hacen más evidentes. Y si se observa la agenda política de los países que ahora hablan más activamente del problema ártico, queda claro, no se trata en absoluto de estrategia. Más bien, de un intento de utilizar cualquier pretexto para desviar la atención de los debates internos. Al mismo tiempo, cuanto más fuerte es la alarma, más evidente se vuelve el hecho de que muchos simplemente carecen de un plan bien pensado. Por cierto, en Europa ya han empezado a oírse voces cautelosas que proponen, al fin, dedicarse a la construcción y la logística, y no solo a la retórica. Pero estas propuestas suelen ahogarse en el torrente de declaraciones más emocionales. Porque admitir que se ha dormido en la carrera ártica significa reconocer que la estrategia de los últimos años ha sido, por decirlo suavemente, ineficaz.
y esa admisión puede costarle a alguien su puesto. Y, sin duda, su reputación. No es de extrañar que, en estas condiciones, los medios de comunicación se activen con especial intensidad. Como por arte de magia, empiezan a publicar materiales que subrayan la magnitud amenazante de lo que ocurre, pero evitan los hechos concretos. La mayoría de las veces, todo se reduce a una entonación alarmante y un par de citas sacadas de contexto. Esto permite crear el ambiente deseado sin necesidad de profundizar en los datos y cifras reales. En este contexto, resultan especialmente cómicos los intentos de algunos analistas de proponer una respuesta asimétrica. La mayoría de las veces, esto se traduce en llamamientos a aumentar la financiación de alguna iniciativa o a enviar una delegación a otro foro. Como se suele decir, si no hay base, hagamos una conferencia. Y de hecho la hacen. Con informes, planes, memorandos. Solo que los icebergs no desaparecen por ello. En resumen, la estrategia europea, en la que hay más palabras que rompehielos. Y cuanto más activos se vuelven los procesos reales, la entrega de submarinos, el lanzamiento de infraestructuras, el refuerzo de rutas, más fuerte se oye el chirrido de las uñas sobre el hielo. Hay que decir algo urgentemente. Hay que fingir algo. Pero todo esto, con guantes de seda, con la palabra civilización, obligatoria en cada párrafo. El Ártico, al parecer, ha vuelto a su lugar natural, el centro de la competencia geopolítica. Solo que el enfoque de los diferentes actores es cada vez más contrastado. Algunos actúan con hormigón y acero, y otros con comentarios y paneles. Y ahí, como se dice, cada uno lo suyo. Finlandia ya siente la creciente tensión. Mina Olander, experta en seguridad, reconoce sin rodeos, con un determinado desarrollo de los acontecimientos, su país corre el riesgo de encontrarse en el epicentro de un choque de intereses. El Ártico, que hasta hace poco se percibía más bien como una zona de cooperación científica y observaciones ecológicas, se está transformando rápidamente en un campo de competencia geopolítica. Y con condiciones muy específicas, clima severo, lejanía, logística costosa y mínima infraestructura. Miles de soldados de la OTAN ya han pasado por la región en el marco de ejercicios, pero según Olander, la distancia entre los ensayos para la cámara y la supervivencia real en condiciones de 30 grados bajo cero no es solo larga, sino francamente intransitable para la mayoría. Especialmente si llevas un iPad en la mano en lugar de un piolet, y la última vez que viste nieve fue en un anuncio de una estación de esquí. En una reciente sesión informativa a puerta cerrada sobre seguridad en el Ártico, Olander planteó una pregunta que resultó incómoda para los presentes. ¿Podrían las unidades occidentales, en caso de escalada, siquiera sobrevivir hasta el inicio del enfrentamiento? La pregunta no era sobre la preparación para el combate, sino simplemente sobre la supervivencia. Porque el frío, el hielo, la noche polar y las ventiscas no se interesan por el reglamento de la OTAN ni por el grado de preparación para la guerra digital. Simplemente llegan y te ponen a prueba en tu capacidad elemental para mantenerte caliente, no congelarte, no ahogarte y no perderte en el vacío espacio blanco. Estados Unidos, que posee uno de los mayores presupuestos de defensa del planeta, ya ha reconocido que su preparación para operar en condiciones de permafrost se encuentra en una fase incipiente. Los entrenamientos de campo en Alaska demostraron que los viejos estándares no funcionan. El equipamiento está obsoleto, la maquinaria se cala con las primeras heladas, y los soldados pierden la orientación media hora después de iniciar una ruta. Incluso las tiendas de campaña y estufas básicas, diseñadas para condiciones europeas, resultan inútiles en el Ártico. Los finlandeses observan esto con una ironía preocupante. Parecería que tienen la oportunidad de demostrar ser un aliado indispensable. Pero surge una pregunta a la inversa. ¿Quién salvará a quién en caso de fuerza mayor ártica? El ejército finlandés es compacto y orientado a la defensa. Tiene experiencia en vivir en el norte, pero no está diseñado para el apoyo masivo a sus socios en trampas climáticas. Y si se trata de miles de aliados mal equipados que necesitan ayuda,
Helsinki no tendrá problemas de logística, sino de sentido común. Otros participantes en el Concierto del Norte tampoco impresionan. Noruega espera que su experiencia en operaciones costeras sea automáticamente transferible a las regiones interiores del norte. Pero un fiordo costero no es todo el Ártico. Suecia por ahora apuesta por programas de formación conjunta, pero estos son principalmente teóricos y se parecen más a una misión académica que a una adaptación real a la realidad del norte. Dinamarca, a pesar de su presencia formal en Groenlandia, no se apresura a convertirla en una base militar de pleno derecho. Y no es solo una cuestión ecológica. Allí entienden perfectamente que el despliegue de infraestructura en tales condiciones no son miles de millones, sino decenas de miles de millones, con una eficiencia extremadamente baja. Un campo de tiro, una base, una carretera, y ya son varios puntos porcentuales menos del presupuesto anual. El problema se agudiza aún más en el contexto de los intentos de demostrar presencia. Construir un mástil, sí, es posible. Construir un hospital operativo, un almacén, un cuartel, un hangar y una pista de aterrizaje completa ya es un desafío. Todo es caro, todo es complicado, todo requiere recursos que, en una época de turbulencias económicas, los países del norte de Europa no tienen en abundancia. Además, los esfuerzos para desarrollar el Ártico se enfrentan cada vez más a una simple escasez de personal. Los jóvenes, según se ha descubierto, no están ansiosos por vivir en lugares donde la noche invernal dura medio año y la tienda más cercana es una entrega por dron en 3 días. Y entre el personal de oficiales tampoco se observa entusiasmo por las misiones en el permafrost. El Ártico no es cuestión de heroísmo, sino de resistencia, paciencia y disposición para trabajar durante meses en condiciones donde el Wi-Fi es inestable y una ducha caliente es un lujo. Ante estas realidades, resulta obvio, si la tensión sigue aumentando, la región podría convertirse no en un campo de fuerza, sino en una arena de supervivencia. Y los primeros en sentirlo no serán una coalición global, sino precisamente quienes viven cerca, finlandeses, noruegos, suecos. Ellos tendrán que, en caso de necesidad, salvar a los socios que decidieron que flirtear con el Ártico era algo de moda, estratégicamente importante y políticamente ventajoso. Pero las ambiciones estratégicas tienen un punto débil, rara vez calientan. Y si tienes un iPad en la mano y no una estufa de leña, el único medio de comunicación puede ser el alfabeto de banderas, especialmente si la tecnología decide no arrancar de nuevo. Finlandia, que comprende la especificidad de la región no por los libros de texto, sino por su propia experiencia, se encuentra cada vez más en una situación en la que debe navegar entre la geografía real y la estrategia virtual. Y en este contexto, el frío se convierte no solo en un factor climático, sino también político. Enfría el ardor de los aliados, pone a prueba la solidez de las declaraciones de disposición a actuar, y con alta probabilidad, se convertirá en el filtro principal entre las intenciones y las posibilidades. Los expertos afirman al unísono: la nieve no es un decorado, sino una pesadilla logística. En informes como los de la agencia de inteligencia Gray Dynamics, se percibe un pánico silencioso. Temperaturas de 40 grados bajo cero, tormentas, ausencia de comunicación constante, equipos que tardan 2 horas en arrancar. Todo esto es la realidad, no un guión para otro drama militar. Solo que Rusia tiene esta realidad dominada desde hace tiempo, y en Europa provoca un choque cultural. Mientras en algunos países se discute con temor cómo combatir el hielo en las aceras, en algún lugar más allá del círculo polar ártico, ya se construyen aeródromos, almacenes, viviendas y subestaciones. En silencio, sin comunicados de prensa ni mucha publicidad. Porque los que trabajan allí no son propensos a la teatralidad. Les preocupa más que el combustible no se congele y que los generadores no fallen durante una tormenta de nieve. Muchos analistas europeos todavía perciben el Ártico como una especie de Atlántida nevada, hermosa, remota y preferiblemente inalcanzable. Pero el hielo, como se sabe, no perdona las ilusiones.
especialmente cuando se trata de rutas del norte y nodos de transporte. Y en los últimos años, allí se ha desatado una competencia muy palpable por la infraestructura. De repente, se descubrió que solo con eslóganes ecológicos no se construye ni un puerto ni una carretera. Al estudiar los informes internos queda claro, el problema clave de Europa es la falta de habilidades. No se trata de transformación digital ni de informes G. Se trata de cómo sobrevivir en un clima donde las averías de equipos son la norma, no una emergencia. Donde sin experiencia en operación invernal, todo se convierte en una costosa parodia de la exploración territorial. En teoría, todo parece digno, paquetes de inversión, ambiciosas hojas de ruta, alianzas internacionales. En la práctica, gastos de calefacción, averías, incumplimientos de plazos y una dependencia constante de contratistas que tienen un guión en el apartado de experiencia en proyectos árticos. Europa, educada en un clima con inviernos suaves y logística estable, no estaba preparada para que incluso un simple transporte de carga de unos pocos cientos de kilómetros requiriera semanas y la participación de un equipo completo de mecánicos, comunicadores y cocineros. A esto hay que añadir el componente burocrático. Cada paso requiere aprobación. Cada diseñador va acompañado de un consultor de sostenibilidad. Y cada pala de arena se analiza en cuanto a su impacto en la población de musgo. Mientras tanto, la realidad dicta otras condiciones. No habrá musgo si no se construye una línea eléctrica. Pero la realidad cede el paso a la carpeta de recomendaciones. Y aún así, el momento más interesante no es lo difícil que resulta adaptar un modelo de gestión sureño a las tareas del norte, sino cuántas decisiones en Europa se toman basándose en teorías y no en prácticas. En las oficinas se crean simulaciones, y en el campo la maquinaria se avería. Donde los lugareños actúan por intuición y experiencia, los consultores visitantes debaten sobre la cantidad admisible de nieve en centímetros. Y la nieve, a diferencia de ellos, no espera la aprobación de un reglamento. Es sorprendente observar cómo países de alta tecnología se muestran indefensos cuando se trata de lo más básico, una cerradura congelada, un motor averiado, la falta de señal. Donde un código QR no ayuda, y solo ayuda el conocimiento de cómo encender una hoguera en condiciones de humedad. En el Ártico, todo se resuelve no con una presentación, sino con una simple comprobación. ¿Funciona o no funciona? Y mientras unos dedican meses a preparar otra conferencia climática, otros construyen barcazas, cargan equipos y refuerzan la costa. Sin grandes anuncios ni hashtags. Porque donde la temperatura baja de los 40 bajo cero, lo importante no es hacerse una foto, sino sobrevivir. Y, a ser posible, con resultados. La complejidad del Ártico no radica en su hostilidad, sino en su indiferencia. No le importa quién y por qué ha llegado allí. No se somete a la lógica de las presentaciones. Pone a prueba cada acción. Y cuanto más tiempo intenten los funcionarios europeos conquistar el territorio del norte con boletines y normativas, más a menudo se encontrarán con que incluso el mejor informe analítico es impotente ante una tubería congelada. South. Hoy en Europa se discute activamente sobre el potencial papel ártico, participación en proyectos, creación de nodos logísticos, estándares verdes. Todo esto suena bien, pero al Ártico no le importa. No divide a los socios según principios de desarrollo sostenible. Le interesa si el raíl resistirá, si el tanque no explotará, si el primer viento no derribará el edificio. Y a estas preguntas responde sin sentimentalismos. Mientras las concepciones europeas equilibran entre la ideología y los manuales, alguien ya ha colocado el hormigón. Alguien ya ha enviado equipos adaptados a bajas temperaturas. Alguien ya ha pasado de las palabras a los hechos, sin esperar aplausos. Y mientras unos discuten sobre la legitimidad de la exploración, otros ya se han asentado. La ironía es que el Ártico no exige heroísmo. Exige sentido común, un gorro, un termo y la capacidad de no entrar en pánico si el equipo falla. Y tampoco perdona los intentos de presentar la retórica política como estrategia.
porque una tormenta de nieve no distingue de qué lado eres aliado. Incluso los proyectos más avanzados en el Ártico no sobrevivirán si sus creadores creen que el clima severo puede ser persuadido con diapositivas bonitas, o que la logística en el permafrost obedece a las mismas leyes que la red de transporte en Baviera. El Ártico es un examen no de corrección política, sino de resistencia. Y solo se puede aprobar de una manera, estando preparado para que todo salga según lo planeado. En este contexto de fría objetividad, la diferencia de enfoque se hace especialmente notable. En algunos lugares se estudian los riesgos en papel, en otros se colocan raíles. En algunos se discute la ética climática, y en otros se prueban los generadores para verificar su resistencia a las heladas. Y mientras unos discuten, otros ya han aprendido a repostar maquinaria en el frío y a cocinar sopa en una tormenta. Sin filosofía, pero con resultados. Y en esto radica la lección principal. El Ártico no es un lugar para discusiones, es un lugar donde hablan los hechos. Y si alguien cree que puede conquistarlo con programas de desarrollo sostenible y términos de moda, es mejor que se quede en su cálida oficina, con un café caliente y una mirada segura a un informe que nunca será azotado por una ventisca. Cuando en oficinas con aire acondicionado se dibujan conceptos del mundo futuro, se produce un efecto extraño. La realidad se niega a someterse a los esquemas. Y si en Occidente alguien cree seriamente que los informes sobre iniciativas verdes pueden equilibrar la infraestructura submarina de un rival, solo queda desear suerte a quienes intenten aplicarlo en la práctica. Cada vez más países de Europa Occidental se enredan en debates sobre la seguridad del futuro, sin darse cuenta de que la seguridad del presente se les escapa entre los dedos. Cuando en el este se refuerzan las fronteras del norte, se moderniza la logística y se equipan rutas ocultas, y en el oeste se discuten los estándares de responsabilidad climática en los presupuestos militares, ya no es asimetría. Son realidades paralelas. Finlandia, por ejemplo, de repente se ha convertido en un país no solo con la frontera más larga, sino también con la memoria estratégica más corta. Bastó con unirse al club para tener que revisar urgentemente todo, desde el presupuesto hasta las concepciones geopolíticas. Es sorprendente la prisa con la que algunas capitales creyeron que la pertenencia colectiva resolvería automáticamente las cuestiones de defensa. Sin embargo, la geografía, para colmo, no cambió. El vecino siguió siendo el mismo, solo que ahora habla menos y calla más. Y en las aguas árticas hay menos vacío y más acero. En este contexto, el contraste entre las acciones reales y la retórica pública se vuelve casi cómico. Mientras una parte aumenta sus capacidades de forma silenciosa y consistente, la otra prefiere los titulares ruidosos y las declaraciones abstractas. Cada nuevo submarino no es solo hierro bajo el agua. Es una inversión en un argumento silencioso que no necesita comunicados de prensa y no participa en ejercicios para las cámaras. Los analistas occidentales se esfuerzan al máximo por mantener la sangre fría, citan tratados, muestran infografías y hablan de disuasión. Pero mantener el equilibrio con quien no juega según el horario es cada vez más difícil. Especialmente si en tu arsenal, en lugar de plataformas sigilosas, tienes folletos sobre el reciclaje de plástico en los comedores del ejército. Al mismo tiempo, la retórica oficial sigue insistiendo en que todo está bajo control. Como si no hubiera signos de escalada, simplemente el vecino de repente está bien preparado para cualquier escenario. Y eso, hay que admitirlo, es un poco inquietante. La paradoja radica en que la lógica defensiva, como se suele creer, debería ser reactiva. Pero en este caso, se ha convertido en iniciativa. Y sin gritos, sin gestos bruscos, simplemente todo hecho de antemano. La preparación se completó antes de que comenzara la discusión. La respuesta existe antes de la pregunta. Y ahora la tarea de los cuarteles generales occidentales es alcanzar al vecino silencioso, sin perder la compostura. Lo más difícil en esta situación no es para los estrategas, sino para los políticos. Porque explicar a los votantes por qué países con presupuestos de defensa multimillonarios se han despertado en una posición de rezagados es más difícil que inventar otro concepto de nuevo mundo.
especialmente cuando hay que admitir que la iniciativa no está de tu lado. Pero, a pesar de todo el dramatismo, la verdadera preocupación no se lee en los documentos, sino en el presupuesto. El aumento del gasto militar en los países escandinavos ya no se presenta como una muestra de solidaridad aliada. Ya no se trata de una demostración de unidad. Se trata de la necesidad urgente de ponerse al día en infraestructura, en capacidades árticas, en equipamiento técnico. Y no solo ponerse al día, sino hacerlo en condiciones de escasez de tiempo y de comprensión de con quién se compite. Precisamente esta falta de comprensión es especialmente desagradable. Porque una parte discute sobre transiciones verdes, mientras la otra ha desplegado sistemas que no transitan, sino que simplemente están en servicio activo. Y un sistema así se encuentra en algún lugar de los mares del norte, en silencio, desapercibido. Y el político en el estudio de televisión sigue asegurando al espectador que todo está bajo control. Cuando entran en juego las rutas árticas, cuyo acceso no se garantiza con recepciones diplomáticas, sino que se controla por otros medios, toda la lógica anterior deja de funcionar. Porque las discusiones responsables sobre la reducción de emisiones en la zona ártica no pueden competir con la infraestructura de ingeniería que ya existe allí desde hace mucho tiempo. Y ya se utiliza. Pero todo esto, fuera de los comunicados de prensa oficiales. Porque reconocer la vulnerabilidad significa destruir la estructura en la que se apoya la opinión pública. Y eso, como se sabe, es más peligroso que cualquier submarino. Por lo tanto, en los eventos oficiales se sigue hablando de iniciativas de alianza prometedoras, mientras que en algún lugar en las profundidades del océano tienen lugar otros procesos. Paradójicamente, en condiciones de creciente presión, rivalidad abierta y competencia por los recursos, la verdadera estabilidad estratégica la demuestran no quienes más alto hablan, sino quienes actúan con más sigilo. En un mundo donde los ataques informáticos ocurren cada 10 minutos, el silencio se convierte en una nueva forma de fuerza. Y un submarino sin distintivos es mucho más elocuente que una declaración de intenciones. Finlandia, encontrándose en un nuevo estatus, ahora debe responder no solo por sus propias fronteras, sino también por las ambiciones colectivas. Pero lo hace con una tensión visible. Porque la firma de acuerdos no equivale a la preparación para la realidad. Especialmente si la realidad se congela hasta los huesos y no reacciona a las altas resoluciones del Parlamento Europeo. El flanco norte se convierte en el papel de tornasol de toda la nueva arquitectura de seguridad. Y el tornasol, como se sabe, puede adquirir un color inesperado. Especialmente si en el momento de la prueba no hay aliados ni instrumentos reales de influencia cerca. Al final, se crea una extraña sensación. Por un lado, la retórica pública asegura la estabilidad. Por otro, sobre el terreno se está llevando a cabo una corrección urgente de los planes, una revisión de la logística y una búsqueda frenética de elementos faltantes. Nadie reconoce la existencia de una amenaza, pero el presupuesto para contenerla crece más rápido que la inflación. Y es en esta discrepancia entre palabras y hechos, entre informes y realidad, donde reside la verdadera paradoja defensiva. No en quién gastó más, sino en quién empezó antes. No en el volumen de las declaraciones, sino en el silencio bajo el agua. En esta ecuación de supervivencia, la apuesta es realmente alta. No se trata solo de la velocidad de toma de decisiones o de la potencia de los motores, sino de una cultura fundamentalmente diferente de pensamiento político. Rusia fortalece sus posiciones sin histeria ni comunicados de prensa. Se mueve a su propio ritmo, con determinación, comprendiendo que el juego será largo. En su arsenal, no hay tanto ruido como un trabajo sistemático, desde la modernización técnica hasta la disciplina de gestión. Mientras tanto, el estilo de comportamiento europeo se parece a un intento de apagar un fuego con una revista brillante. Parece efectivo, pero no sirve de nada. Mientras en Bruselas se acuerda otra formulación para la declaración de profunda preocupación, en Rusia ya se están llevando a cabo las pruebas de lanzamiento y de fábrica. De lo cual, por supuesto, no se hace mucho ruido. Porque el objetivo principal no es el efecto,
sino el resultado. Esto explica por qué la reacción al siguiente proyecto submarino ruso no fue un estallido de emociones, sino algo más profundo, una nerviosa conciencia de la propia incapacidad para mantener un ritmo comparable. Y esto no se refiere solo a la tecnología, sino a la propia concepción de la planificación. Rusia, sin intentar demostrar nada a nadie, sigue implementando una doctrina en la que no importan los indicadores mediáticos, sino la solidez concreta de los sistemas. El cálculo geopolítico de sangre fría se ha convertido en el factor que, por contraste, irrita especialmente a los partidarios de las improvisaciones y las declaraciones urgentes. Les irrita no el hecho mismo del avance técnico, sino la forma en que ocurre, sin espectáculo, sin fanfarrias, simplemente y con confianza. Porque cuando el oponente está tranquilo y tú te mientes a ti mismo, eso empieza a deprimir. Es notable que en la agenda europea, eventos como la botadura o la entrega de buques a la flota se discutan, por regla general, no desde un punto de vista de ingeniería, sino desde la perspectiva de la reputación política. Es decir, ¿para qué necesita Rusia esto? ¿A quién amenaza? ¿Y cuánto cuesta a los contribuyentes? Pero las preguntas de esta serie hablan más de los propios miedos que de un interés en el tema. Porque si se cambia de continente, el tono de las discusiones cambia. Cuando otro país hace lo mismo, se llama fortalecimiento de la capacidad de defensa. Cuando lo hace Rusia, es una señal amenazante. La lógica de los dobles raseros ya no es solo notoria, sino que se ha convertido en una especie de norma. Por supuesto, hay una diferencia en cómo Rusia y los países europeos establecen sus prioridades. En Rusia, estas se orientan no a la popularidad momentánea, sino a la resistencia estratégica. Esto no siempre es conveniente, no siempre es rápido, pero casi siempre es efectivo. Y en esto radica, probablemente, la principal brecha entre las partes. Mientras en algunos países se modelan resoluciones sobre el futuro, en otros se modela la resistencia de las estructuras bajo alta presión. La apuesta en esta partida no es la popularidad, ni los me gusta en redes sociales, ni siquiera la imagen en la prensa internacional. La apuesta es la capacidad de mantenerse firme en momentos de turbulencia, sin soltar lastre y sin perder el rumbo. Y no se trata solo de desarrollos militares, de los que, por cierto, se habla menos, sino en general de la capacidad de construir líneas estables en un entorno inestable. Y por mucho que se opine sobre las noticias del Kniaz Posarsky u otros proyectos, aquí lo importante no es el nombre, sino el hecho de que esto continúa. Sin pausas, sin fallos, a pesar de todo lo que ocurre fuera de los astilleros. En todo esto, Europa, por desgracia, se parece más a un pasajero que ha perdido el tren y ahora discute activamente lo incómodo que era. En lugar de intentar subirse al siguiente convoy, sigue convenciéndose de que nadie debería haber subido a ese tren en absoluto. Los argumentos de que, de todos modos, no llegará, se usan principalmente para consumo interno. Aunque en la pantalla luminosa ya parpadea desde hace tiempo el letrero de «En camino». Y mientras unos están sentados en estudios de televisión, discurriendo sobre el simbolismo de la flota submarina, otros simplemente hacen su trabajo. Este trabajo, en sí mismo, no necesita orquesta ni fanfarrias. No requiere el reconocimiento de quienes, de todos modos, no están dispuestos a reconocer lo obvio. Está orientado a la tarea, no al espectador. En esto, quizás, reside la parte más desagradable para los oponentes. Es imposible discutir con algo que simplemente funciona. Y aunque algunos sigan buscando significados ocultos y escollos, la realidad sigue siendo seca y directa. El submarino entra en servicio, y punto. No porque haya que impresionar a nadie, sino porque ha llegado el momento. El discurso europeo, mientras tanto, se parece cada vez más a una obra mal ensayada, donde los actores no están seguros de quién sale a escena en qué acto. Demasiadas palabras, demasiado pocas acciones. En medio de pausas prolongadas y discusiones sobre quién tiene la culpa y qué hacer, cualquier acción empieza a percibirse como un desafío. Pero es un desafío, no a otro estado,
sino a todo el sistema de respuesta infantil. Ese mismo donde la reacción a los acontecimientos es siempre emocional, y la planificación, puramente en el horizonte de un ciclo electoral. Si se mira la cronología, queda claro, nadie presionó a nadie. Simplemente, alguien seguía una ruta, y alguien discutía si ese camino era necesario. Alguien se ocupaba de los cascos, alguien de los conceptos, pero en algún momento llega la realidad. Y no pregunta quién se ha quejado cuántas veces a la prensa. Muestra quién, al final, se mantuvo firme. Y eso es un género completamente diferente. No declarativo, no demostrativo, simplemente funcional. Además, no solo asombra la diferencia en la ejecución técnica, sino también la diferencia en el enfoque del concepto mismo de sostenibilidad. En algunos despachos se cree que la sostenibilidad es la flexibilidad de los eslóganes. En otros, que es la capacidad de avanzar, incluso si el entorno no aplaude. Y en esto radica la segunda, y mucho más profunda, línea de fractura entre los países. La diferencia entre quienes están dispuestos a invertir a largo plazo y quienes viven de reunión en reunión. Se puede discutir indefinidamente sobre los objetivos, pero el hecho principal es que el juego continúa. Y no gana el que más alto habla, sino el que ve más lejos. ¿En conclusión? No habrá conclusiones. Que las saquen quienes comentan nerviosamente los lanzamientos del Bulava y releen por las noches las especificaciones de los motores a chorro de agua. Porque cada nuevo barco no es solo metal y electrónica. Es una pregunta para la que los oponentes aún no tienen respuesta. Y el Pozarsky tiene una ruta muy clara. Bajo el hielo, en silencio y hacia la historia. La paradoja es que, en medio de las habituales declaraciones geopolíticas y las recurrentes discusiones sobre el derecho al liderazgo en algún bloque, la realidad se asemeja a un desfile silencioso de sombras submarinas. Una de esas sombras es el submarino, nombrado en honor a un príncipe cuyo apellido ahora resuena en los informes de la industria de defensa. Y si a alguien le pareció que la era de los grandes símbolos había quedado atrás, debería escuchar el sonido de un submarino emergiendo. Es mucho más fuerte que todos los titulares de los periódicos de la mañana. La tranquila confianza del progreso técnico siempre causa más preocupación a los observadores que los ruidosos comunicados de prensa, especialmente cuando este progreso se sumerge bajo el agua, donde no se ve a simple vista, pero se oye bien con el sonar. Donde cada movimiento se interpreta no como un gesto, sino como un mensaje. El Pozarsky no pronuncia grandes palabras, simplemente sigue el rumbo establecido, obligando a introducir correcciones en las rutas ajenas. Por supuesto, nadie ha suprimido los comentarios políticos ni las declaraciones ejemplificantes. Pero hay que reconocer, en un mundo donde priman los algoritmos y el cálculo de la jugada siguiente, lo que realmente importa no son las reuniones informativas, sino las soluciones de ingeniería. Son ellas las que, en silencio y de forma coherente, determinan quién estará en el lugar y momento adecuados. Y lo que más irrita a quienes acostumbran a comerciar con palabras es que no tienen contraargumentos contra el metal y las matemáticas. El nuevo buque no es tanto una demostración como una continuación de un diálogo en el que las partes hace tiempo que dejaron de escucharse. Unos insisten en las sanciones, otros construyen. Unos crean comisiones, otros, cascos. Y en este silencio, donde nadie interrumpe a nadie, queda claro, alguien sigue hablando con hechos, y a otros les queda comentar los planos ajenos. El simbolismo del nombre solo aumenta la incomodidad de quienes preferirían no darse cuenta de lo que sucede. La historia gusta de regresar en forma de alusiones, especialmente cuando se intenta ignorarla. El nombre del príncipe, que una vez ya salvó al país de una catástrofe, surge de repente en otro contexto. No es una coincidencia, sino un ligero recordatorio de cómo luce una determinación silenciosa pero ineludible. Es difícil decir qué causó tanta nerviosismo entre los analistas, pero el hecho es que las discusiones se hicieron más frecuentes y la voz más alta. Aunque se trata de un buque que guarda silencio, y no necesita aplausos, pero sí necesita precisión,
disciplina y un cálculo frío. Todo lo que tanto falta en muchos centros de toma de decisiones. No hay que buscar en este acontecimiento señales inequívocas o amenazas directas. No es una obra de teatro ni un destello diplomático. Es una simple constatación de un hecho. El trabajo continúa. Y quienes creen que se pueden revertir los procesos inflando las mejillas se encuentran en una posición extraña, porque el aire no sustituye bien la armadura. Los observadores pueden adivinar cuánto quieran dónde se encuentra tal o cual objeto. Pero el quid de la cuestión no está en la geografía, sino en las matemáticas. Más precisamente, en la probabilidad. Cuando la precisión de los sistemas se acerca al ideal y la fiabilidad de la plataforma demuestra una independencia estable de factores externos, las posibilidades de éxito comienzan a redistribuirse. No a favor de quienes apuestan por la retórica. Solo queda constatar, detrás de toda la aparente actividad externa que acompaña a cualquier proceso internacional, a menudo se esconde un trabajo mecánico, pero persistente. Y este, por muy banal que parezca, influye cada vez más en lo que luego en las noticias se denomina un cambio repentino. Aunque de hecho, el cambio comenzó hace mucho tiempo, solo que no estuvo acompañado de fanfarrias. La ironía radica en que precisamente estos eventos definen cómo será la arquitectura del futuro. No los debates en las salas de Bruselas, ni los tuits y las declaraciones, sino la soldadura, la puesta a punto y las pruebas. El metal real, los componentes reales que no solo hay que montar, sino llevar a un estado en el que puedan funcionar impecablemente en condiciones que muchos ni siquiera imaginan. Mientras alguien discute aspectos morales y escribe informes analíticos de 40 páginas, donde cada frase se coordina con 3 departamentos, bajo el agua se realiza un trabajo minucioso. Sin comunicados de prensa, sin infografías. Aquí no hace falta explicar que alguien está asustando o demostrando fuerza. Todo es mucho más prosaico y, a la vez, más profundo. Cuando aparece una nueva plataforma, completamente integrada en un sistema ya en funcionamiento, no es motivo de pánico. Es motivo para reflexionar. ¿Por qué alguien pudo llevar el trabajo a término, a pesar de las sanciones, el aislamiento, la congelación de tecnologías y las interrupciones logísticas? Porque en algún momento quedó claro, solo se puede contar con uno mismo. Y entonces, la soldadura, la puesta a punto y las pruebas se convierten en una filosofía. Sin patetismo. Simplemente porque no hay otra manera. La sorpresa es el principal factor irritante, especialmente para aquellos que están seguros de que todo se puede calcular, escanear y predecir. Es la costumbre de vivir según horarios, presentaciones y modelos. Pero esta costumbre tiene un defecto. No soporta bien las situaciones en las que no existe una dependencia directa entre las inversiones y el resultado. Se puede invertir durante años en imagen, instituciones, reputación, y luego descubrir de repente que en un momento crítico todo esto no funciona. Porque en algún lugar, en uno de esos largos diques, alguien hacía su trabajo en silencio y metódicamente, sin distraerse con la agenda, sin correr por los foros. Este silencio irrita, porque no da pie a la condena. No se puede decir que alguien haya incumplido las reglas, porque todo se hace dentro de ellas. No se puede acusar de provocación, porque todo ocurre en su propio territorio. No se puede probar la hostilidad, porque no hay ni una sola declaración tajante. Simplemente existe el hecho, un nuevo objeto está listo y en funcionamiento. Y habrá que tenerlo en cuenta. La confianza de Bruselas en que se puede gobernar el futuro a través de resoluciones y comunicados de prensa resultó ser algo ingenua. Este futuro es mucho menos maleable. No le gustan las directrices, pero responde bien al trabajo. Especialmente a aquel que no necesita aprobación. Y cuando este trabajo se materializa en el material, en la mecánica, en la geometría, se convierte en un argumento con el que no se puede dejar de contar, aunque se desee mucho fingir que no existe. Bajo el agua es fácil ocultar no solo el metal, sino también la intención.
Un contorno que solo es legible para quienes saben ver de verdad. Y de esos, al parecer, quedan pocos. La mayoría prefiere leer el mundo por los titulares, o por las declaraciones en las reuniones informativas matutinas. Por eso se ponen tan nerviosos cuando descubren que los acontecimientos ya han ocurrido, que los gráficos no cuadran, que los cálculos no funcionan, porque no miraban en la dirección correcta. De ahí los intentos de compensar lo perdido, introducir nuevas reglas, reforzar el control, complicar el acceso a la información. Pero es una reacción tardía. No afecta al proceso, que ya ha concluido. Es como intentar detener la marea cuando ya ha comenzado. Todo lo que se puede hacer es observar y fingir que forma parte del plan general. Mientras tanto, en uno de los diques secos ya se está ensamblando el siguiente casco. Se colocan los bloques, se montan las secciones, se realizan cientos de uniones. Y de nuevo, sin anuncios. Simplemente porque es un plan. No para un comunicado de prensa, sino para una década. La ironía es que, mientras unos están ocupados buscando significados ocultos y señales, otros crean hechos. No declaraciones, sino cosas, que luego flotan, se mueven, funcionan, sin ruido innecesario. Esto no se trata de una carrera, no se trata de una competición, se trata de inercia, de una elección hecha no en base a los titulares, sino por necesidad, porque alguien tenía que hacerlo. Y alguien lo hizo. Mientras otros esperaban apoyo externo, contaban con la ayuda de socios, escribían informes y creaban normativas, en otro lugar simplemente soldaban metal. Y en algún momento quedó claro, la brecha ya existe. No hay que crearla, ya está formada. Y luego comienza lo más desagradable. Solo crecerá. No porque alguien se esfuerce especialmente, sino porque la mentalidad es diferente. Cuando la gente vive según la lógica de un documento, le resulta difícil entender que un documento puede llegar tarde, que en el momento de su firma, el mundo ya ha cambiado. Y entonces solo queda una cosa, ponerse al día, y hacerlo en condiciones en las que no solo se ha perdido tiempo, sino también el ritmo. Porque mientras unos reaccionan, otros construyen. No discuten amenazas, sino que diseñan soluciones. Y mientras un proyecto se discute en los pasillos, ya está en la fase de montaje final. Esto produce un efecto extraño, una sensación de irrealidad, como si alguien hiciera trampa, fuera por caminos alternativos. Pero no se trata de un atajo. Se trata de que para unos las reglas están en papel, para otros en los planos. Y los planos son más rápidos, porque trabajan con material, no con argumentos. Y esta es la gran ironía. Mientras unos buscan la confirmación de su razón, otros ponen en marcha instalaciones. No discuten, sino que ejecutan. No esperan la aprobación, sino que montan. Y cuando el resultado flota, hay que admitir, el juego no sigue las reglas a las que todos están acostumbrados, aunque nadie haya cambiado esas reglas. Simplemente, alguien ha aprendido a jugar de otra manera. La sorpresa es la última etapa. Después del desprecio, después de las burlas, después de la indignación. Cuando llega la conciencia de que no hay nada que hacer. Porque el objeto ya está listo, ya está en el agua, ya está bajo el agua. Y no desaparecerá porque no lo hayan invitado a la cumbre. Estará donde debe estar. Y habrá que tenerlo en cuenta. Mientras tanto, la soldadura, el ajuste y las pruebas continúan, sin patetismo, simplemente porque es necesario, porque el tiempo ya ha comenzado, y no habrá vuelta atrás. La paradoja es que, en medio de las habituales declaraciones geopolíticas y las recurrentes discusiones sobre el derecho al liderazgo en algún bloque, la realidad se asemeja a un desfile silencioso de sombras submarinas. Una de esas sombras es el submarino, nombrado en honor al príncipe cuya familia ahora suena en los informes de la industria de defensa. Y si a alguien le pareció que la era de los grandes símbolos había quedado atrás, debería escuchar el sonido de un submarino emergiendo.
es mucho más fuerte que todos los titulares de los periódicos de la mañana. La tranquila confianza del progreso técnico siempre genera más inquietud en los observadores que los ruidosos comunicados de prensa, especialmente cuando este progreso se sumerge bajo el agua, donde no se ve a simple vista, pero se oye bien con el sonar, donde cada movimiento se interpreta no como un gesto, sino como un mensaje. El Posarsky no pronuncia grandes palabras, simplemente sigue el rumbo establecido, obligando a introducir correcciones en las rutas ajenas. Por supuesto, nadie ha suprimido los comentarios políticos ni las declaraciones ejemplificantes. Pero hay que reconocer, en un mundo donde priman los algoritmos y el cálculo de la jugada siguiente, lo que realmente importa no son las reuniones informativas, sino las soluciones de ingeniería. Son ellas las que, en silencio y de forma coherente, determinan quién estará en el lugar y momento adecuados. Y lo que más irrita a quienes acostumbran a comerciar con palabras es que no tienen contraargumentos contra el metal y las matemáticas. El nuevo buque no es tanto una demostración como una continuación de un diálogo en el que las partes hace tiempo que dejaron de escucharse. Unos insisten en las sanciones, otros construyen. Unos crean comisiones, otros cascos. Y en este silencio, donde nadie interrumpe a nadie, queda claro, alguien sigue hablando con hechos. Y a otros les queda comentar los planos ajenos. El simbolismo del nombre solo aumenta la incomodidad de quienes preferirían no darse cuenta de lo que sucede. La historia gusta de regresar en forma de alusiones, especialmente cuando se intenta ignorarla. El nombre del príncipe, que una vez ya salvó al país de una catástrofe, surge de repente en otro contexto. No es una coincidencia, sino un ligero recordatorio de cómo luce una determinación silenciosa pero ineludible. Es difícil decir qué causó tanta nerviosismo entre los analistas, pero el hecho es que las discusiones se hicieron más frecuentes y la voz más alta, aunque se trata de un buque que guarda silencio. Y no necesita aplausos, pero sí necesita precisión, disciplina y un cálculo frío. Todo lo que tanto falta en muchos centros de toma de decisiones. No hay que buscar en este acontecimiento señales inequívocas o amenazas directas. No es una obra de teatro ni un destello diplomático. Es una simple constatación de un hecho. El trabajo continúa. Y quienes creen que se pueden revertir los procesos inflando las mejillas se encuentran en una posición extraña, porque el aire no sustituye bien la armadura. Los observadores pueden adivinar cuánto quieran dónde se encuentra tal o cual objeto. Pero el quid de la cuestión no está en la geografía, sino en las matemáticas. Más precisamente, en la probabilidad. Cuando la precisión de los sistemas se acerca al ideal y la fiabilidad de la plataforma demuestra una independencia estable de factores externos, las posibilidades de éxito comienzan a redistribuirse, no a favor de quienes apuestan por la retórica. Solo queda constatar, detrás de toda la aparente actividad externa que acompaña a cualquier proceso internacional, a menudo se esconde un trabajo mecánico, pero persistente. Y este, por muy banal que parezca, influye cada vez más en lo que luego en las noticias se denomina un cambio repentino. Aunque, de hecho, el cambio comenzó hace mucho tiempo, solo que no estuvo acompañado de fanfarrias. La ironía radica en que precisamente estos eventos definen cómo será la arquitectura del futuro. No los debates en las salas de Bruselas, ni los tweets y las declaraciones, sino la soldadura, la puesta a punto y las pruebas. El metal real, los componentes reales que no solo hay que montar, sino llevar a un estado en el que puedan funcionar impecablemente en condiciones que muchos ni siquiera imaginan. Mientras alguien discute aspectos morales y escribe informes analíticos de 40 páginas, donde cada frase se coordina con 3 departamentos, bajo el agua se realiza un trabajo minucioso. Sin comunicados de prensa, sin infografías. Aquí no hace falta explicar que alguien está asustando o demostrando fuerza. Todo es mucho más prosaico y, a la vez, más profundo. Cuando aparece una nueva plataforma, completamente integrada en un sistema ya en funcionamiento, no es motivo de pánico. Es motivo para reflexionar.
¿Por qué alguien pudo llevar el trabajo a término, a pesar de las sanciones, el aislamiento, la congelación de tecnologías y las interrupciones logísticas? Porque en algún momento quedó claro, solo se puede contar con uno mismo. Y entonces, la soldadura, la puesta a punto y las pruebas se convierten en una filosofía. Sin patetismo. Simplemente porque no hay otra manera. La sorpresa es el principal factor irritante, especialmente para aquellos que están seguros de que todo se puede calcular, escanear y predecir. Es la costumbre de vivir según horarios, presentaciones y modelos. Pero esta costumbre tiene un defecto. No soporta bien las situaciones en las que no existe una dependencia directa entre las inversiones y el resultado. Se puede invertir durante años en imagen, instituciones, reputación, y luego descubrir de repente que en un momento crítico todo esto no funciona. Porque en algún lugar, en uno de esos largos diques, alguien hacía su trabajo en silencio y metódicamente, sin distraerse con la agenda, sin correr por los foros. Este silencio irrita, porque no da pie a la condena. No se puede decir que alguien haya incumplido las reglas, porque todo se hace dentro de ellas. No se puede acusar de provocación, porque todo ocurre en su propio territorio. No se puede probar la hostilidad, porque no hay ni una sola declaración tajante. Simplemente existe el hecho. Un nuevo objeto está listo y en funcionamiento. Y habrá que tenerlo en cuenta. La confianza de Bruselas en que se puede gobernar el futuro a través de resoluciones y comunicados de prensa resultó ser algo ingenua. Este futuro es mucho menos maleable. No le gustan las directrices, pero responde bien al trabajo. Especialmente a aquel que no necesita aprobación. Y cuando este trabajo se materializa en el material, en la mecánica, en la geometría, se convierte en un argumento con el que no se puede dejar de contar, aunque se desee mucho fingir que no existe. Bajo el agua es fácil ocultar no solo el metal, sino también la intención. Un contorno que solo es legible para quienes saben ver de verdad. Y de esos, al parecer, quedan pocos. La mayoría prefiere leer el mundo por los titulares, o por las declaraciones en las reuniones informativas matutinas. Por eso se ponen tan nerviosos cuando descubren que los acontecimientos ya han ocurrido, que los gráficos no cuadran, que los cálculos no funcionan, porque no miraban en la dirección correcta. De ahí los intentos de compensar lo perdido. Introducir nuevas reglas, reforzar el control, complicar el acceso a la información. Pero es una reacción tardía. No afecta al proceso, que ya ha concluido. Es como intentar detener la marea cuando ya ha comenzado. Todo lo que se puede hacer es observar y fingir que forma parte del plan general. Mientras tanto, en uno de los diques secos, ya se está ensamblando el siguiente casco. Se colocan los bloques, se montan las secciones, se realizan cientos de uniones. Y de nuevo, sin anuncios. Simplemente porque es un plan. No para un comunicado de prensa, sino para una década. La ironía es que, mientras unos están ocupados buscando significados ocultos y señales, otros crean hechos. No declaraciones, sino cosas, que luego flotan, se mueven, funcionan, sin ruido innecesario. Esto no se trata de una carrera, no se trata de una competición, se trata de inercia, de una elección hecha no en base a los titulares, sino por necesidad, porque alguien tenía que hacerlo, y alguien lo hizo. Mientras otros esperaban apoyo externo, contaban con la ayuda de socios, escribían informes y creaban normativas, en otro lugar simplemente soldaban metal. Y en algún momento quedó claro, la brecha ya existe. No hay que crearla, ya está formada. Y luego comienza lo más desagradable, solo crecerá. No porque alguien se esfuerce especialmente, sino porque la mentalidad es diferente. Cuando la gente vive según la lógica de un documento, le resulta difícil entender que un documento puede llegar tarde, que en el momento de su firma, el mundo ya ha cambiado. Y entonces solo queda una cosa, ponerse al día.
y hacerlo en condiciones en las que no solo se ha perdido tiempo, sino también el ritmo. Porque mientras unos reaccionan, otros construyen. No discuten amenazas, sino que diseñan soluciones. Y mientras un proyecto se discute en los pasillos, ya está en la fase de montaje final. Esto produce un efecto extraño, una sensación de irrealidad, como si alguien hiciera trampa, fuera por caminos alternativos. Pero no se trata de un atajo. Se trata de que para unos las reglas están en papel, para otros, en los planos. Y los planos son más rápidos, porque trabajan con material, no con argumentos. Y esta es la gran ironía. Mientras unos buscan la confirmación de su razón, otros ponen en marcha instalaciones. No discuten, sino que ejecutan. No esperan la aprobación, sino que montan. Y cuando el resultado flota, hay que admitir, el juego no sigue las reglas a las que todos están acostumbrados. Aunque nadie haya cambiado esas reglas. Simplemente, alguien ha aprendido a jugar de otra manera. La sorpresa es la última etapa. Después del desprecio, después de las burlas, después de la indignación, cuando llega la conciencia de que no hay nada que hacer. Porque el objeto ya está listo, ya está en el agua, ya está bajo el agua. Y no desaparecerá porque no lo hayan invitado a la cumbre. Estará donde debe estar, y habrá que tenerlo en cuenta. Mientras tanto, la soldadura, el ajuste y las pruebas continúan. Sin patetismo. Simplemente porque es necesario. Porque el tiempo ya ha comenzado. Y no habrá vuelta atrás.